Luisa creyó que haber sobrevivido a la matanza de Tlatelolco en 1968, en la Ciudad de México, donde cientos de estudiantes fueron masacrados por el ejército, era lo más espantoso que podía vivir, pero se equivocaba. Cuando terminó la secundaria, su madre, queriendo protegerla del rechazo y las golpizas crueles de su padre, la envió a estudiar a la capital, y así salvarla. Pero Luisa no sabía que, años después, sufriría lo inimaginable. En un pequeño pueblo cercano a la Ciudad de México, en una época en la que la empatía no se conocía, los hermanos de Luisa, sin ser conscientes del daño que le hacían, repetían las crueles palabras de su padre, que no la quería. Aunque Luisa intentaba ignorarlos, cada palabra la hería profundamente. Pero ese dolor no era comparable con lo que viviría más adelante. Luisa y sus hermanos pasaban el día jugando en el patio, disfrutando de esos momentos de libertad. Pero la alegría se desvanecía al escuchar la camioneta de su padre estacionarse. Todos corrían a esconderse, sabiendo que, si llegaba borracho, los golpearía, especialmente a ella. Aunque aún era pequeña, Luisa sentía su rechazo y notaba que la castigaba y golpeaba más que a cualquiera de sus hermanos. La situación de Luisa empeoró al terminar la primaria, cuando su madre la envió a un internado de monjas para alejarla de su padre. Sin embargo, ese lugar se convirtió en otro infierno. Las monjas eran extremadamente estrictas, y por cualquier falta, Luisa recibía castigos, insultos y golpes. Lo único que deseaba era crecer, pero no sabía que, al llegar a la madurez, lo único que querría era morir y nunca haber crecido. Pasaron 3 años y, al terminar esa tortuosa etapa, enviaron a Luisa a la capital para cursar la preparatoria bajo el cuidado de sus padrinos de bautizo, quienes estaban autorizados para corregirla con castigos o golpes si lo consideraban necesario. Pero, afortunadamente, sus padrinos fueron diferentes. La trataron con cariño, y por primera vez, sintió un poco de paz. Sin embargo, su felicidad duró muy poco. Ya llevaba más de un año viviendo con ellos, era feliz. Desgraciadamente, su vida dio un giro inesperado al verse involucrada en el movimiento estudiantil de 1968, un acontecimiento que sacudió al país. Se estima que este mitin dejó entre 300 y 400 muertos y más de 1000 heridos. Este trágico evento ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, y es conocido como la Matanza de Tlatelolco. Había soldados por todas partes. Luisa y sus amigos corrían aterrados cuando, de repente, los militares abrieron fuego. Vio cómo sus compañeros ensangrentados caían a sus pies. Paralizada por el miedo, no pudo moverse. De pronto, sintió golpes por todo el cuerpo. Apenas recuerda los detalles, pero el dolor de las culatas de los rifles estrellándose contra su piel es algo que jamás ha podido olvidar. Después, Luisa perdió el conocimiento. Sus amigos la arrastraron hasta una puerta que abrió un hombre valiente, dueño de una casa cercana. En medio del caos, intentaba salvar a todos los jóvenes que podía, protegiéndolos de los golpes y de una muerte segura. Gracias a Dios y a su intervención, Luisa se salvó de lo que habría sido un final inevitable. Cuando despertó en el hospital, recibió 2 noticias devastadoras. Uno de sus amigos había sido asesinado en el mitin, fue uno de los jóvenes que vio caer ensangrentado a sus pies. Quedó destrozada y seguía aterrorizada. Luego, sin ninguna consideración, los médicos le informaron que, debido al trauma genital severo, causado por la brutal golpiza de los soldados, probablemente nunca podría tener hijos. La noticia de la muerte de su amigo la sumió en una profunda depresión. Fue un golpe desgarrador, y revivir ese momento resultaba espantoso. La posibilidad de que su maternidad estuviera truncada, aunque dolorosa, no la asimiló en ese instante. Estaba demasiado abrumada por el horror de lo que acababa de vivir. Después de recuperarse de sus lesiones, Luisa regresó a casa con su familia, pero jamás volvió a ser la misma. A pesar del maltrato de su padre, desde niña ella solía ser bromista y ocurrente. Pero ahora ya no sonreía. Su mirada estaba perdida, dejó de hacer las bromas que tanto disfrutaba. Se encerraba en su cuarto durante días y ya no hablaba. Además, cada noche, Luisa se despertaba sobresaltada por el sonido de disparos. Soñaba que los soldados la perseguían. Despertaba gritando y llorando,
con la imagen de su amigo ensangrentado en su mente. En esa época, la terapia no era común en los pueblos. Se recurría a la iglesia y a remedios caseros, pero nada de eso funcionaba con Luisa. Las constantes peleas entre sus padres también la afectaban profundamente, empeorando aún más su estado. Luisa sabía que las discusiones eran por su culpa. Su padre insistía en que regresara a la capital porque no soportaba verla en casa, pero su madre se oponía. Eso desataba insultos y golpes tanto para ella como para su madre. Con el paso de los años, cansada de la situación y sin querer que su madre siguiera sufriendo, Luisa tomó la decisión de irse sin avisar a nadie. No llevó ropa ni documentos, solo un poco de dinero que tomó de la cartera de su padre. Cuando su madre confirmó que no estaba en casa de sus padrinos, esperó un par de días antes de ir a la capital a reportarla como desaparecida. Las autoridades no le dieron ninguna esperanza de encontrarla. Ante la indiferencia policial, la madre de Luisa emprendió una búsqueda desesperada, recorriendo calle tras calle durante 8 días, el límite de tiempo que su esposo le dio antes de exigirle que regresara a casa, a cumplir con sus obligaciones. Fueron 8 días interminables. Salían al amanecer y terminaban por la noche, agotados y desilusionados. Pero su madre nunca perdió la fe y oraba cada día. Cuando parecía que ya no había esperanza, la vio entre los autos, pidiendo limosna. Corrió tras ella sin dudarlo, la abrazó con fuerza y, entre lágrimas, le pidió que regresara a casa. La madre de Luisa estaba profundamente agradecida con Dios por haberle devuelto a su hija. Pero, desgraciadamente, su padre, en lugar de mostrar compasión, se volvió aún más cruel. Aumentaron los castigos físicos y los insultos. Su madre intentaba defenderla, pero entonces ella recibía los golpes. Luisa sufría al verla padecer por su culpa. Tiempo después, Luisa decidió irse otra vez. Sin embargo, esta vez su madre no la buscó. Aunque la amaba, no sabía dónde sufría más, si en la calle o en casa por el trato cruel de su padre. La madre de Luisa se refugió en su fe, orando cada día para que Dios la cuidara y protegiera de todo mal. Su padre, enfurecido, le advirtió que si regresaba, la echaría a patadas. Un año después sus oraciones fueron escuchadas. Luisa volvió a casa, sucia, desnutrida, enferma y más triste que nunca. Su madre lloró al verla en ese estado. Después de atenderla y llevarla al médico, le sugirió que se fuera a vivir al rancho familiar. Sabía que, si se quedaba en casa, su padre sería aún más cruel. Para Luisa, irse era su única opción. Se trasladó al rancho, ubicado en un pueblo a 1 hora de distancia. Aunque su madre confiaba en que rodearse de la naturaleza le traería consuelo, Luisa no mostraba señales de mejoría. Ayudaba a supervisar la crianza de los animales, pero seguía sumida en su tristeza. Los trabajadores del rancho la respetaban y la apoyaban en lo que necesitara. Poco a poco, se adaptó a la vida en el campo. Meses después, entabló una amistad con un joven de la comunidad. Él también era callado, por lo que congeniaron de inmediato. Con el tiempo, su relación se hizo más estrecha. Sin saber si estaba enamorada, y consciente de que no podía concebir, se entregó sin reservas al amor. Vivieron su relación por varios meses sin problemas, hasta que, inesperadamente, Luisa quedó embarazada. Aunque siempre creyó que no podía tener hijos, la noticia no la emocionó. En cambio, su padre se enfureció al enterarse de que el futuro padre de su nieto era solo un peón. Lleno de ira, la insultó, la corrió del rancho y le dijo que no volviera jamás. Sin importarle los insultos de su padre, pues ya estaba acostumbrada a ellos, Luisa se fue a vivir con el padre de su bebé. Pasaron los meses y llegó el momento del parto, donde dio a luz a una hermosa niña a la que llamaron Maya. Días después, los hermanos de Luisa fueron a conocer a la beba, y se les hizo un nudo en la garganta al ver la extrema pobreza en la que vivían. Al ver su situación, su madre le construyó una pequeña casa y le abrió un negocio cerca del rancho familiar. Luisa aceptó la ayuda, pero nunca mostró gratitud. Seguía resentida con su padre, con la vida y con todo a su alrededor. Todos esperaban que su actitud cambiara al tener a su hija en brazos, pero no fue así. Luisa no tenía muestras de cariño hacia su hija.
Tanto ella como su esposo eran fríos y distantes, jamás jugaban con Maya, pues con ella tampoco jugaron cuando era una niña, así que sentía que era algo normal. Los dos estaban completamente centrados en el negocio, sin preocuparse por las necesidades de la pequeña. Cuando sus hermanos llegaban de visita al rancho familiar los fines de semana, Maya era la más feliz del mundo. Corría al rancho en cuanto llegaban sus primas. Para ella, esas visitas eran una fiesta, jugaban sin parar, dormían juntas y hacían mil travesuras. Pero a Luisa no le gustaban esas reuniones y rara vez iba. Cada vez que sus primas se marchaban, Maya se quedaba muy triste. Extrañaba el cariño de sus tías y los juegos con sus primas. Si tan solo sus padres la hubieran dado un poco de cariño, Luisa habría evitado el mayor dolor de su vida. Pero nunca hubo abrazos, caricias ni palabras de afecto. Maya y su prima Isabela eran inseparables. En plena adolescencia, Maya le confesó que ya no quería vivir. Isabela, con solo 13 años, no supo qué hacer. Solo la escuchó y, preocupada, le contó todo a su madre. Luisa no se imaginaba lo que pensaba su hija. Pero en esa época, tenían la creencia de que hablar de suicidio era solo una forma de llamar la atención. Su madre le restó importancia y le dijo que no se preocupara, que se le pasaría. Aún así, lo comentó con sus hermanas, y todas pensaron lo mismo. Sin embargo, Maya no buscaba atención. Estaba pidiendo ayuda. Pero nadie se tomó el tiempo de entenderla, de escucharla o de investigar. Luisa nunca se enteraba de las pláticas de sus hermanas porque no le gustaba ir, así que no le avisaron, pensaron que se molestaría. Cuando Maya cumplió 14 años, expresó su deseo de vivir con su tía, la madre de Isabela, para continuar su preparatoria. Al principio, Luisa y su esposo se opusieron, pero tras la insistencia de las niñas y la intervención de su tía, finalmente lograron convencerlos. Maya se mudaría con ellos al terminar la secundaria. 3 meses antes de su fiesta de 15 años, Maya regresó de una excursión organizada por la escuela para celebrar el fin de curso. Muy emocionada, corrió al negocio familiar con gran entusiasmo para mostrarle a Luisa un regalo que le había comprado con mucho cariño. Sin embargo, ella, ocupada como de costumbre, la ignoró sin prestarle atención. Muy triste por el rechazo, Maya se acercó para saludar a su padre. Sin querer, tiró accidentalmente parte de la mercancía del negocio. Él, enfurecido, le gritó, la insultó y la humilló delante de todos. Además, la amenazó, diciéndole que no se iría a vivir con su tía. No se dio cuenta del daño que le causó a Maya, pues era lo que más deseaba en el mundo. Salió llorando y corrió a su casa, a unas cuadras de distancia. Maya llegó a su casa y escribió una carta, en la que describió el sufrimiento y el desamor que había experimentado durante todos esos años. Sin embargo, en la carta, culpó indirectamente a su padre con estas palabras: «Papá, hoy me has cortado las alas». Luego, tomó la pistola de cajón y se disparó en el pecho. Ese día, Maya se mató. Luisa y su familia se arrepintieron profundamente por no haber comprendido la gravedad de la situación. Sufrieron al darse cuenta de que nunca investigaron cómo actuar en momentos así. Aunque en aquel entonces no había tanta información como hoy, saben que no hicieron lo suficiente para entender el dolor que Maya estaba viviendo. Luisa se refugió en un silencio cargado de culpa y lágrimas. Lamentó no haber hecho nada, no haber buscado ayuda cuando era necesario, no haber actuado, no haber escuchado a su hija, no haberle expresado nunca su amor, y sobre todo, no haber estado allí cuando Maya más la necesitaba. Han pasado varios años, y el inmenso vacío que dejó su hija sigue consumiéndola. Cada día es un recordatorio de las consecuencias de sus acciones. Luisa se ahoga en la culpa por la decisión que Maya tomó. En su desesperación, desea poder retroceder en el tiempo y haber trabajado en su propia sanación, y haber salvado a su hija. No hay un solo día en que Luisa no se arrepienta de todo lo que pudo hacer y no hizo. Su historia es una lección de vida. Nos recuerda la importancia de informarnos antes de hablar o actuar, de no ignorar las señales de sufrimiento en nuestros hijos, de escucharlos y estar atentos a cualquier petición de ayuda, para no empujarlos a situaciones que puedan lastimarlos. Su historia es un llamado a la reflexión para todos nosotros. Sabemos que, a veces,
La vida puede parecer abrumadora, como si no hubiera salida. Pero recordemos que nunca es tarde para expresar amor y comprensión, para tomar decisiones que construyan puentes en lugar de barreras. El silencio y la inacción pueden traer consecuencias irreparables, mientras que cada gesto de amor y apoyo puede marcar la diferencia en la vida de quienes nos rodean. Mantengamos la esperanza, busquemos ayuda y recordemos que siempre hay una salida. Recuerda. Sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor deja un me gusta, y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.